Bien, en esta mañana, hermanos, como hemos anunciado, tenemos un tema que hemos titulado ¿Hasta cuándo, Señor, no escucharás? Hubo un tiempo en la historia, quizás ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero yo lo recuerdo en mi juventud, donde la discusión era si la ciencia y Dios se contradecían. Si la Biblia y la ciencia había contradicción. Ya al pasar de los años, pasar de las décadas y lo avance de la ciencia, esa discusión ya no suena tanto. De hecho, hay muchos científicos que hoy en día creen en una mente, en un ser creador, ¿verdad? Lo que llamamos teísmo. No necesariamente es el Dios de la Biblia que creen, pero creen que hay alguien detrás de este universo por la manera en que el universo está estructurado. Solamente en pensar de que se sabe ya por la ciencia de que hubo un inicio, porque el universo se está expandiendo. Cosas así han llevado a la gente a pensar de que, oye, que tuvo que haber un inicio y tuvo que haber alguien pensante que hizo todo esto, que sostiene todo esto. Ahora ese no es el tema de esta mañana, pero así esta introducción, porque esa no es la discusión que muchas veces uno escucha ahora, si Dios y la ciencia. Sin embargo, hay una pregunta que sí escuchamos vez tras vez y es, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Vamos para más de un año de pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo siento? Quizás tú has estado por un tiempo orando por un familiar que se convierte y tú dices, pero tengo años y no pasa nada. Yo sé que el Señor quiere salvarlo, pero no me contesta. Quizás tú has estado orando por un compañero, quizás por la salud de un ser querido, quizás por tu economía, y tú oras y oras y oras, y solamente se oye el silencio de Dios. Y lo que queremos hacer en esta mañana es tomar el libro de Habacuc y ver a alguien que experimentó justamente eso. Alguien que Dios no respondía a su oración, y cuando lo hizo de una manera que jamás esperaba que lo iba a hacer. El profeta Habacuc es uno de los profetas menores, es un libro bien pequeño en el Antiguo Testamento, apenas 3 capítulos. Se estima que fue en el siglo 7 a.C. que él escribió su libro, probablemente luego de la muerte del rey Josías, después de la caída de Nínive. Habacuc está viendo a Israel en una situación muy decadente. O sea, él ve el pueblo de Dios y lo único que ve es gente violando las leyes, la inmoralidad rampante, la gente que está en autoridad abusando de su poder, la idolatría en su máxima expresión. Ve todo, por así decirlo, ve en sentido general una moral decadente. La moral política también está abajo. La religiosidad se ha ido a pique. Y Habacuc se pregunta, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cómo tú, un Dios tan santo, ha permitido que el pecado reine como está reinando? Y esa es la situación donde se encuentra Habacuc. Yo no voy a leer los 3 capítulos por asunto de tiempo, pero voy a agarrar ciertos pasajes para que reflexionemos un poco sobre esa situación que Habacuc enfrentó, que probablemente tú estás enfrentando, que muchos en algún momento vamos o hemos pasado por ella. Vamos a empezar leyendo en Habacuc 1:2. Dice el profeta, ¿hasta cuándo? Él está clamando al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. El Señor le contesta, miren entre las naciones, observen, asómbrense. Quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no lo creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. De esos 6 versículos, yo quisiera notar algunas cosas. La primera que podemos notar es el aparente silencio de Dios, como decíamos en la introducción. Fíjate que Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? O sea, aquí se muestra un hombre que ha estado orando. O sea, no alguien que vino, Señor, mira, te presento este problema. No, se nota en su clamor que él tiene rato pidiéndole al Señor y está esperando una respuesta de Dios que él no ve. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos estado ahí? Y si tú no has estado ahí, te puedo profetizar que ese momento va a llegar. Dios, ¿dónde tú estás? O sea, nuevamente, ¿cuántas personas han estado orando por situaciones en su vida y claman y oran, Señor, no te siento? Y estoy de rodillas de ti toda la noche y te lloro, Señor. Y oro y hago cadena de oración y sin embargo tú no me respondes. Hay un aparente silencio de Dios. Digo aparente
Porque la realidad, hermanos, es que Dios nunca está en silencio. Quizás a nuestro oído está en silencio, no lo estamos escuchando, pero Él sigue obrando. El universo no se ha parado porque no sintamos que Él está obrando. Entonces vemos un aparente silencio de Dios. Segundo, vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones, pero no siempre en la manera que deseamos. Fíjate que Habacuc le clama a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Tú no me contestas. Señor, ¿cuándo tú nos salvas? Y el Señor entonces le contesta a Habacuc y le dice en el verso 5, miren, entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no lo creerían si alguien se lo contara. Y si estuviéramos ahí dijéramos, aleluya, gloria a Dios, santo, viene algo bueno. Y el Señor dice, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de morada ajena. O sea, la respuesta de Dios a Habacuc es, oye, voy a hacer algo tan grande que si no te lo contaran, o sea, tú no lo creerías. Yo voy a levantar a los caldeos y lo voy a llevar a ustedes de prisionero. O sea, yo estoy levantando un pueblo para destruirlos a ustedes. O sea, me imagino, ¿verdad, Habacuc? Al principio, wow, la respuesta y después. O sea, ¿cuál es esta respuesta, Señor? O sea, Dios le está diciendo a Habacuc, voy a responder tu oración. Te he estado escuchando todo el tiempo. Mira lo que yo voy a hacer. Voy a levantar a un pueblo pagano. O sea, no es ni siquiera a un pueblo, otro pueblo cristiano, otro pueblo temeroso de Jehová que voy a levantar. Es a un pueblo pagano, impío, que no cree en el Dios de la Jehová de los ejércitos. Un pueblo de muchos dioses. Un pueblo, por así decirlo, más pecador que lo que está pasando en Israel para destruir a Israel. O sea, Habacuc ya estaba perplejo de que Dios no contestaba. Imagínense ahora que Dios le dice que ese Dios santo, que es Él, 3 veces santo, va a agarrar un pueblo impío para castigar a sus hijos. Hace unos años atrás, hace un tiempo atrás, leí un poema de John Newton. John Newton es un conocido autor de varios siglos atrás. La canción Amazing Grace, ¿verdad? Gracia soberana, maravillosa gracia. Donde él relata algo similar. Él decía que un momento en su vida, él clamaba a Dios por una más cercanía del Señor, un caminar más cercano al Señor. Y miren cómo el Señor le contestó en su poema. Él dice lo siguiente, le pedí al Señor, ese John Newton, que pudiese crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiese conocer de su salvación y buscar más intensamente su rostro. Mi hermano, qué oración más bella, eso es lo que queremos todos, ¿no? Él fue que me enseñó a orar y Él, confío, ha respondido mi oración, pero ha sido de tal modo que casi me condujo a la desesperación. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica, mediante el poder de su amor dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de esto, me hizo sentir el mal escondido en mi corazón y permitió que coléricos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. No solo eso, con su propia mano parecía decidido a agravar mi dolor. Contrariaba todos los planes honestos que me trazaba. Marchitaba mis huertas y me dejaba tendido. Señor, ¿por qué esto? Gemí tembloroso. Perseguirás a tu gusano hasta la muerte. Es de este modo, contestó el Señor, que yo contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para liberarte de ti mismo y de tu orgullo y para deshacer tus proyectos de gozo terrenal para que busques en mí el todo para ti. Eso es un poema fuerte. Si la busca hay una canción, hay varias versiones de la canción en inglés. Este hombre clamó al Señor por más intimidad con Dios, por una vida más santa. Él habla ahí de la lucha que él tenía con el pecado, de que el Señor le iba a liberar de su pecado. Sin embargo, Dios le dio más prueba, más problema. ¿Para qué? Para liberarlo de él. Eso es lo que estamos viendo en parte con Habacuc, hermanos. Parte del problema que tenemos hoy en día es que nosotros clamamos al Señor y esperamos que Él nos va a responder como queremos. Yo lo dije la semana pasada y lo he dicho varias veces aquí en nuestra reunión de aquí. Hermanos, todo lo que estamos aquí es una buena noticia o mala, depende de cómo tú la veas. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú eres un esclavo de Dios. Y aquí no estamos en el mundo de los Marvel, de los superhéroes. Aquí todos los que estamos aquí tenemos un propósito delante del Señor. Aquí no diga el Capitán América, el que tú quieras. No, aquí todos. Dios nos tiene con un propósito. Y si Dios te salvó, no es para que tú tengas una vida plena y feliz hasta que tú te vayas al cielo. Y sí, Él nos ha dado una vida abundante y plena, pero es para que le sirvamos a Él. Entonces Él va a hacer lo que Él tenga que hacer para que tú y yo seamos más y más como Él. O sea, Él va a hacer lo que tenga que hacer para purgar de nosotros todo aquello que no va con Él.
A veces Dios nos contesta de manera distinta a lo que esperamos y las cosas parecen ponerse peor de lo que están, pero Dios la permite para al final sacar algo mejor. Martin Lloyd-Jones dice, si Dios fuera tan cruel como para contestar nuestras oraciones a nuestra manera, seríamos muy pobres cristianos. Afortunadamente, Dios retrasa su respuesta muchas veces para lidiar con nuestro egoísmo o con otras cosas que no deberían estar en nuestras vidas. Él está interesado en nosotros y tiene la intención de prepararnos para un lugar más pleno en su reino. Por lo tanto, debemos juzgar cada evento en nuestras vidas a la luz del gran y glorioso propósito eterno de Dios. Cada circunstancia que tú y yo enfrentamos, que el empleo que perdí o lo mal que me trataron en la oficina, o ese novio o esa novia que me trató mal, todo tú y yo tenemos que verlo en el control del Dios soberano que está permitiendo las cosas para obrar en nosotros, hermanos. O sea, nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad de nosotros vivir nuestra vida, o sea, con el Señor diariamente. O sea, nuevamente me voy atrás al principio del cristianismo, siglo I. No eran campañas evangelísticas que hacía que la gente se hiciera cristiana. Era cuando los cristianos vivían su vida apasionada por Dios y la gente veía lo que ellos pasaban, las circunstancias difíciles y cómo no se sentían desesperados, que trajo que mucha gente viniera a Cristo. Entonces, hermanos, Dios y hermanas, yo sé que tú serás, oye, Pedro, pero ¿qué enseñanza más ¿verdad? Que me anima o me desanima? Pero la realidad es que si tú y yo estamos en serio en esto, es más, aunque tú y yo no estemos en serio en esto, Dios está en serio en esto. Y puede que Dios tenga que momento hacer, como hizo con Habacuc o hizo John Newton, y lo va a hacer por nuestro propio bien. Entonces vemos por un lado un aparente silencio de Dios en los versículos que leímos. Vemos que Dios responde a nuestras oraciones, pero no siempre de la manera que deseamos. Y tercero, Dios utiliza instrumentos inusuales para tratar con sus hijos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque voy a levantar a los caldeos, los babilonios, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Dios está levantando, como hablamos ahorita, unos caldeos paganos para disciplinar a sus hijos. Si Dios desea, puede usar un caldeo pagano para tratar con nosotros. Martín Lutero tenía una frase, y una frase fuerte, pero él decía, el diablo es el diablo de Dios. ¿Cómo así, Pedro? Bueno, porque el diablo no puede hacer nada que Dios no lo permita. O sea, cuando yo tengo una situación y yo pienso, vamos a reprender al diablo, vamos a atacar al diablo. O sea, óyeme, la Biblia en ningún lugar me dice a mí que reprenda al diablo, me dice que le resista. La Biblia me muestra cómo las tentaciones que el diablo trae a mi vida, que no son enviadas por Dios, porque Dios no tienta, porque no tienta a nadie, y puede ser tentado, pero Dios permite que esas tentaciones lleguen a mi vida para Él trabajar en mi corazón. Y tú me dirás, oye, Pedro, eso suena como herejía. Bueno, pero mira Lucas 22, 31. Señor Jesús diciéndole a Pedro, el pastor Joel lo mencionaba el domingo pasado, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Satanás le ha pedido a Dios que le suelte a Pedro, suéltamelo. ¿Y qué dice Jesús? Él no le dice, Pedro, mira, yo oré por ti, eso no va a pasar. Le dice en el versículo siguiente, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Fíjate hasta cómo la obra de Satanás, Dios la usó en la vida de Pedro y Dios la usa en nuestras propias vidas. Job, no tenemos que irnos lejos. El libro de Job habla, ¿verdad?, de cómo el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Y Satanás respondió, ¿verdad? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y Satanás le tira un reto a Dios, déjame probarlo. Y Dios le da luz verde para que ataque a Job. Y le dice, hasta aquí, no me le quite la vida. Entonces fíjense, hermanos, que a veces vemos las circunstancias, que mira, que el diablo que me tiene la bendición agarrar. Oye, el diablo no hace nada sin que Dios no lo permita. El problema no es el diablo, el problema somos nosotros. ¿Cómo yo estoy manejando y enfrentando esa circunstancia en la que yo me encuentro? Juan Calvino decía en su Institución a la Religión Cristiana, la mayor miseria del ser humano es ignorar la providencia de Dios. Y conocerla bien es el más inestimable honor. ¿Qué hablamos de providencia? Hermanos, los cristianos no creemos en la suerte. No creemos que las cosas pasan al azar. Que mira que yo andaba por ahí y me chocaron. Wow, pero si yo hubiera cogido por otra calle. Todo lo que sucede en nuestra vida está en la providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, no solamente es que Dios lo sabe todo, sino que Él produce todo. Él orquesta todo.
Él no orquesta la maldad de los hombres toman su decisión. O sea, los caldeos no pueden decir después, ¿verdad? No, que el Señor me mandó a castigar a Israel. No, Dios usó la maldad de los caldeos. El corazón en lo que ellos estaban metidos, la intención de ellos, lo soltó y lo liberó, pero al final ellos son responsables de su consecuencia. Cada pecador es responsable de lo que hizo, pero todo está en la mano de Dios. Por eso yo no puedo pensar, oye, que fulano salió en un accidente, mira, se murió tan joven, mira, en ese accidente, Dios lo sabía, Dios lo permitió. O sea, nada sucede, hermanos. Tenemos que saber que la providencia de Dios, esa doctrina nos da paz. De saber que yo no tengo que estar preocupado y asustado por qué va a pasar mañana y cómo yo voy a salir de este lío, porque Dios está en control de todo. Una respiración mía no sucede sin que Dios lo sepa. La Biblia dice que nuestros cabellos están contados. Entonces seguimos leyendo, Habacuc 2:1. Habacuc, ¿verdad? Ya le escucha la respuesta de Dios después que se había quejado. Luego en el mismo capítulo 1 le responde a Dios, pero Dios, o sea, ¿cómo tú siendo santo vas a hacer esto? Entonces vemos en el capítulo 2, verso 1, donde dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y quiere responder cuando sea reprendido. Aquí en este versículo rápido podemos ver otra cosa, y es, una vez que hemos entregado nuestro problema a Dios, debemos esperar su respuesta. Fíjate que Él dice, o sea, él se desahogó con el Señor. Tú sabes que yo he escuchado, hermanos, decir que quejarse delante de Dios es pecado. Y yo creo que sí. Ahora, yo creo que hay dos tipos de queja. Está la queja, como vino Habacuc, que presentó: Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Primero tú no me estás escuchando, Señor, y ahora esa es tu respuesta. O sea, ¿por qué? Y Habacuc salió más bendecido después de la conversación. Tú lees los 3 capítulos y él salió con un conocimiento más amplio del Señor. Lo mismo Job. Pero hay otra queja, que es que yo quiero quejarme porque Dios no lo está haciendo a mi manera y tiene que hacerlo a mi manera. Esa es la queja que es pecaminosa. Pero hermanos, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Si yo no presento a Él mi queja sincera, Él como quiera la sabe y la ve. A veces tenemos temor de no expresarlo, pero Él está atento a nosotros. Entonces Habacuc dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. Ya Habacuc presentó su queja al Señor, presentó la situación al Señor, y ahora Él está esperando qué el Señor va a hacer, cómo le va a responder. Yo creo que a veces es importante recordar, hermanos, que Dios nos habla y nos responde a nosotros. Primero, cuando oramos tenemos que esperar la respuesta de Dios. Si tú vienes al Señor, bueno, vine a orar porque tú sabes, yo soy cristiano, entonces como tengo problemas, la Biblia me llama que yo tengo que orar. Pero tú te vas como que tú no estás esperando respuesta, eso no es lo que el Señor nos llama. Es que oremos esperando que Él va a responder. Él va a responder en algún momento. Él va a responder. Ahora, el Señor nos responde a nosotros muchas veces de distintas maneras. A veces nos responde leyendo su palabra, que es la manera más común de hacerlo. Estamos estudiando su palabra, estamos orando por algo, y de pronto un verso que hemos leído tantas veces viene y nos hace sentido. A veces es el Señor hablándonos. A veces es con una impresión en nuestro espíritu, algo que está ahí, como que no podemos tapar o ocultar, y sentimos que el Señor nos está guiando a algo. A veces nos habla a través de las circunstancias, puertas se abren, puertas se cierran. Hablábamos la semana pasada de la oportunidad de trabajo. Quizás tú estás orando por un trabajo y pensaba que era y el Señor viene y cierra la puerta. Quizás la abre por otro lado. A veces nos responde con situaciones más difíciles, como vimos ahora, cambiando las circunstancias para obrar en nuestros corazones. A veces nos habla a través de nuestros hermanos. ¿Quiénes no le ha pasado que viene un hermano y te dice: mira, Pedro, bueno, en el caso mío, Pedro, eso que tú estás haciendo no debería ser así, que a uno le duele, pero Dios te está hablando? A veces nos habla a través de los hermanos. Pero hermano, la verdad es que Dios nos habla. Es sorprendente que este señor Habacuc se va a otro lugar a mirar, a esperar, para ver lo que el Señor le dice. Cuando tú y yo venimos a orar, debemos recordar que el Señor nos va a hablar. Tenemos que estar atentos y esperando eso. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto no es un mensaje, hermano, esto no es un mensaje positivo, ¿verdad? Y la paz trae tu problema a Dios, no estés afanoso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Esto no es un mensaje positivo, es que piensa positivo, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, voy a guardar mi corazón. No es eso que está diciendo.
Este texto es una realidad que cuando tú y yo venimos y presentamos nuestra circunstancia al Señor, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, eso que la gente del mundo no entiende. ¿Cómo que tú con cáncer estás en paz? ¿Cómo que tú sin trabajo estás en paz? ¿Cómo que tú a esa edad no estás casado y estás en paz? Porque la paz que el Señor nos da no es la paz del mundo. Entonces, hermanos, debemos recordar eso. La Biblia nos dice, por nada estén afanosos. Tú y yo no podemos estar afanosos por nada. Por nada. Oye, Pedro, que tú no sabes. Ahí dice por nada. Y la última vez que yo que busqué en el diccionario, nada significa nada. Ahí no dice por nada, pero tú sabes que si no hay dinero en tu casa. No. Por nada estén afanosos. Pero hay una condición. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Sí, Dios es soberano. Sí, la providencia de Dios es cierto. Pero Él me llama a orar. Y Él me llama a pedir. Y Él me llama a esperar. Y de hecho me llama a dar gracias, aún yo no lo he recibido. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que recordar eso, porque vivimos en un mundo. La semana pasada hablamos que vivimos en un mundo consumista, materialista. Pero vivimos en un mundo ahora preocupado. Todo el mundo anda nervioso, con un estrés. Que mira que el temor, yo soy parte de eso. O sea, pero nosotros no podemos dejarnos dominar de esa inseguridad que el mundo tiene. O sea, nuestra paz no está en que el COVID se vaya o no se vaya. Ayer hablaba con una persona que después le pedí perdón, pero él estaba fumando. Y dije, mira, tú no te vas a morir de COVID, pero de un cáncer en el pulmón te vas a morir. De algo vamos a morir. Pero el cristiano no anda asustado ni pensando en la incertidumbre del mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a, con oración y súplica y acción de gracia, venir delante del Señor. Y la paz de Dios, nuevamente, que es una realidad que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, si yo vengo ante Dios con un problema difícil, Pedro, tú no sabes, imposible, y luego de orar sigo ansioso, yo no he orado. Si yo vengo ante Dios con un problema y desde que termino de orar, voy y llamo a mi hermano para que ore conmigo, ore por mí, yo no he orado. Pues yo no estoy confiando en que el Señor va a hacer. Yo no estoy diciendo que esté mal que oremos en hermanos, nos juntemos, orar juntos. No estoy diciendo eso. Pero a veces, como hemos hablado en el pasado, tenemos otra confianza en la oración en cadena. Como si es la oración en cadena. Es el Dios detrás de la oración en cadena que contesta. Entonces, por lo tanto, si mi confianza está en Dios, como Habacuc, yo voy a esperar y yo voy a confiar. Si le llevas tu problema a Dios, déjalo en la mano de Dios. Ya no tienes derecho a continuar preocupado por él mismo. Y Martin Lloyd-Jones sigue diciendo, nada muestra el carácter de nuestra fe como nuestra conducta y actitud después que hemos orado. ¿Cuánto nosotros no oramos al Señor? Sí, venimos confiados en ti, Señor, pero de pronto soltamos la oración y seguimos igual de asustados y angustiados. Mirar a Dios significa no enfrentar tu problema por ti mismo, ni tampoco consultando a otras personas, sino dependiendo completamente de Dios, esperando solo en Él. Nuevamente, no estoy diciendo que no nos vamos a orar juntos. Dos pueden más que uno, ¿verdad? La palabra de Dios nos anima a caminar juntos. Pero la realidad, hermanos, yo les tengo un secreto. Va a haber momentos en nuestra vida, va a haber caminos en nuestra vida donde solamente van a caber dos personas. Tú y Dios. No va a caber el pastor, no va a caber tu mamá, no va a caber tu novia ni tu novio. Eres tú y Dios. De hecho, cuando tú lees la biografía de hombres y mujeres del pasado, uno dice, wow, pero qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Eran gente que tenían una relación, una dependencia con Dios que tú y yo no estamos teniendo hoy en día. Hoy, desde que tenemos un dolor de cabeza, ya nos ponemos nerviosos. Y de una vez pedimos una consejería, no estoy en contra de la consejería, para eso estamos en la iglesia. Pero es que mi dependencia no puede estar en el hombre, tiene que estar en el Señor. Y si yo no tengo esos momentos a sola con Dios, de yo pasar mi crisis con Dios, yo no voy a crecer. Entonces hay momentos en nuestra vida donde no cabe más gente que yo y Dios. Y me voy más lejos. Hay momentos en nuestra vida donde nada más cabe uno. Donde a ti nada más te queda es soltarte en mano de Dios. Y que Él te lleve. Yo recuerdo hace unos años atrás, en el año 2014. El 11 de mayo del 2014. Cuando murió mi hermano en un accidente de tránsito.
La noche más oscura de mi alma. Estando ahí en el hospital, en el área Lora, afuera, plena noche, solo. Ninguno de los pastores de la iglesia estuvo presente. Yo no sé qué pasó, hubo algo de comunicación, que de alguna manera ningún pastor de la iglesia estuvo ahí. Hubieron amigos que fueron a ayudarme con la cosa, pero emocionalmente yo estaba solo. Mi mejor amigo, mi pastor no estaban ahí. Y yo no vi eso como, qué queja, no me están atendiendo. Yo solamente vi eso como la soberanía de Dios, la providencia de Dios para tratar conmigo solo. Y fue una crisis solo. Y pasé par de días solo, que ni Inés podía ayudarme emocionalmente. Por primera vez después de 20 años caminando con el Señor, cuestioné mi fe cristiana. Solo. Claro, cuando digo solo, no, ¿verdad? Con el Señor. Y sobrepasé. Por la gracia de Dios. Dios me acompañó, me abrió los ojos, trató conmigo. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que hay momentos en nuestra vida, si usted y yo queremos crecer en el Señor, donde vamos a tener que pasarla con Él. Donde, mira, oye, es que yo tengo varias semanas orando con varios hermanos juntos, sí, pero que no se trata de eso. Es que Dios quiere tratar contigo solo. Por favor, no me tomen el extremo. Decía ahora, mira, Pedro no cree que hay que orar. No es eso. Pero nuevamente, lee la biografía de los santos. Mira cómo John Newton leíamos ahorita. Dios trabaja. Hay momentos en que nos toca caminar con Él solos. Y Él va a trabajar con nosotros. Y ese es el crecimiento que muchos necesitamos. Agustín dice en las confesiones, ¿por qué te apoyas en ti? Tú que no puedes tenerte en pie, arrójate en Él, no temas, que Él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro que Él te recibirá y sanará. A veces tenemos miedo de tirarnos porque pensamos que Dios nos va a dejar solo. Uno piensa, ¿verdad?, en esa escena en los conciertos de rock, que el tipo se tira, el cantante, y la gente lo agarra. En el caminar cristiano hay momentos donde hay que tirarse y confiar en que Dios que es fiel, que nada se le escapa, que somos sus hijos, nos va a sostener. Ah, pero no es lo que yo espero. Sí, pero Él te va a sostener. Pero no es como yo quiero, pero Él te va a sostener. Y seguimos leyendo Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Oí, se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de sierva y por las alturas me hace caminar. Dos cosas que podemos ver aquí. La primera, una vez, ahí me perdí, pero bueno, ya hablamos de eso. Una vez que hemos entregado nuestro problema a Dios, debemos esperar su respuesta. Pero la quinta es, a pesar de nuestras circunstancias, nuestra principal preocupación debe ser nuestro avivamiento espiritual. Fíjate que Habacuc, después que escucha lo que Dios va a hacer, hay una conversación en Habacuc, en los 3 capítulos de Habacuc, ¿verdad? Dios le responde, Él presenta su queja, Dios vuelve y le responde, Él presenta otra vez la situación. Él no le ora al Señor, Señor, mira, ya que tú me revelaste que tú vas a mandar a los caldeos a castigar a tu pueblo. Él no ora, Señor, perdónanos, no la deje pasar. Él no ora, Señor, ten piedad, cámbiala, hazlo de otra manera. Él no clama por la circunstancia. Él lo que dice es, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. Habacuc ya tiene la certeza de que Dios hará lo que ha prometido. Él no pide exoneración del castigo, no pide por liberación, ni que Dios permita que los caldeos vengan y dominen al pueblo de Israel. Él sabe que el pueblo merece su castigo, pero él ahora ora por la causa y el propósito de Dios con la nación de Israel. Su clamor es, aviva, oh Señor, tu obra. Él acepta lo que Dios va a hacer y él se preocupa más por el estado de su alma. En el momento, dice Martin Lloyd-Jones, en que me preocupo más por el estado de mi alma que por la aflicción que estoy atravesando, es cuando he iniciado el camino correcto hacia la bendición de Dios. El llamado en esta mañana, hermano, la exhortación, es que más que mirar la circunstancia en la que nos encontramos, en la que tú puedes estar ahora mismo difícil, en la que yo puedo encontrarme, es decir, ¿qué está pasando en mi alma? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir en todo esto?
¿Por qué tú estás permitiendo esto? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Por qué me estoy mereciendo lo que está pasando en mi vida? ¿Qué tú me quieres decir, Señor? Porque yo sé que tú eres un Dios soberano. Y entonces orar por eso y decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, por duro que sea. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a eso, porque solamente así, cuando nosotros valoramos más el estado de nuestra alma que las circunstancias, que podemos terminar como Habacuc termina diciendo. Él dice, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra pudredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Él está asustado. O sea, fíjense que el hombre de Dios se asusta. Eso de que tú eres cristiano no te asustes. No, espérate, son humanos. Él está asustado, él está temblando. Pero miren lo que dice. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Señor, tranquilo espero tu decisión. Dios va a agarrar al pueblo de Israel y lo va a llevar esclavo a una tierra. Van a morir mucho en el proceso. Señor, tranquilo, yo espero tu decisión. Espero al pueblo que se va a levantar para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El profeta llegó a esa conclusión porque él confió en el Señor. Por eso es que Habacuc tiene ese versículo tan famoso que he usado también en el Nuevo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc sabía lo que venía, sabía la situación y aún él confió en el Señor. Es una pregunta que tenemos que hacernos porque, y yo trato de hacer esta aclaración siempre que hablo. Esto no es para ustedes nada más, esto es para mí, hermanos. ¿Cómo yo estoy manejando mi crisis? ¿Cómo yo estoy manejando mi situación difícil? ¿Estoy esperando que el pastor me atienda? ¿Estoy esperando que mi hermana me preste atención? ¿Estoy esperando que la situación cambie? Porque si tu ojo y mi ojo están ahí, no va a cambiar la cosa. Podrá cambiar la circunstancia, pero igual seguiremos con un corazón incrédulo que necesita, y una inmadurez cristiana que necesitamos ser tratado. Dios tiene un plan con nosotros. El plan es que pasa es que como Habacuc, muchos de nosotros no nos gusta la respuesta de Dios. Pero lo que Dios tenga para nosotros siempre va a ser lo mejor. Al final de cuentas, hermanos, Israel fue invadido. Las promesas de Dios son ciertas. Dios prometió que en un momento iba a pasar y pasó. Y fue llevado cautivo a Babilonia, como Dios había prometido. Y en su debido tiempo, Dios destruyó a los caldeos, que también está en la profecía, no lo vimos ahora, de Habacuc. Y luego Dios trajo el remanente de Israel de regreso a Jerusalén. La ciudad fue restablecida y el templo fue reconstruido. Habacuc deseaba caminar por vista, pero al final Dios quería que él caminara por fe. Entonces yo le traigo esta exhortación, hermano. Yo sé que es bien breve, pero yo creo que todos tenemos que revisar nuestro caminar. O quizá alguno de nosotros. Y eso me incluye a mí mismo. ¿Cómo estoy yo enfrentando la circunstancia delante de mí? ¿Quiero que Dios me acomode a mí? ¿O quiero que Dios haga lo que Él quiera hacer conmigo, cueste lo que cueste? Que esa sea nuestra oración